Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Por lo que vi ahí, de reojo hay gente de muchas partes escuchando. Bueno, antes de empezar con la presentación, me voy a presentar yo. Algunos de los que están ya me conocen, pero mi nombre es Oscar Lumeto, soy ingeniero agrónomo. Estoy Trabajo como investigador en el INIA, en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Soy directivo, fui presidente de Vida Silvestre Uruguay durante muchos años. Y bueno, estoy vinculado a las dos cosas de que vamos a hablar hoy, a la biodiversidad, y sobre todo a la fauna, y a la producción ganadera en formas variables. Y bueno, un poco la idea de hoy es compartir esa experiencia, enfocando el tema de los pastizales naturales o el campo natural de Uruguay, y analizando un poco el rol que ha tenido la ganadería y que tiene en las poblaciones de fauna. Para empezar a introducir el tema, es por qué surge esto, porque hoy, por varias razones, la ganadería ha sido interpelada por su impacto ambiental, muchas veces atribuyendo problemas ambientales serios, como en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual es un problema real, un problema que el sector es consciente y bueno, y está haciendo esfuerzos para mitigarlo, pero a veces nos olvidamos que el ambiente no es solo gases de efecto invernadero, sino que hay otras cosas involucradas. Y lo que vamos a intentar ahora analizar es la influencia que ha tenido esta actividad en nuestro país, y basada sobre todo sobre campos naturales, sobre la fauna. Y va a tener dos partes. Una primera parte dedicada a las aves, que lo que voy a mostrar básicamente deriva de mi investigación, mi trabajo de investigación, y el trabajo de mucha gente que ha colaborado conmigo en estos tiempos, trabajando desde compañeros de INIA, tesistas, y gente asociada de la universidad, etc. Y una segunda parte que está más dedicada a los mamíferos, que ahí voy a ser un poquito más atrevido porque me voy a meter en analizar el rol digamos, el impacto de la ganadería sobre de los mamíferos, que no he trabajado tan directamente. Algunas cosas hemos hecho, pero no tanto como con aves, pero analizando, digamos, factores comunes que tienen con las aves y la experiencia que han desarrollado otros investigadores en el campo. Entonces, para empezar, vamos a empezar a hacer un poquito de repasar de las zonas ecológicas del Uruguay. Uruguay, a pesar de ser un país muy pequeño, está ubicado en una región que está como en un nudo de varios biomas. Si ustedes ven un mapa de los grandes biomas, le van a decir que estamos en las pampas, o más específicamente en los campos, que es un bioma dominado por pastizales. Sin embargo, tenemos influencia de varios otros biomas, que son biomas que tienen mucho más influencia de comunidades leñosas, selvas subtropicales, espinales, etc. Por lo tanto, tenemos una influencia de varios otros, a pesar de estar en uno, y eso hace que tengamos unas zonas ecorregionales bastante diferentes entre sí. No obstante, a pesar de ser diferentes entre sí, todas ellas tienen pastizales nativos, campos naturales. Y para hacer un repaso por las más importantes, las más grandes, digamos, está la zona basáltica, la cuesta basáltica del norte del país, que es probablemente hoy la que conserve los campos naturales con mejor grado de conservación, valga la redundancia. Estos campos tienen la particularidad, además de estar formados sobre basalto, que tienen grandes proporciones de suelos muy superficiales. También hay suelos profundos, pero hay un parcheado de suelos
profundos y superficiales que hacen que las comunidades vegetales cambien y las comunidades animales asociadas también puedan cambiar. La otra característica que tiene esta ecorregión es que tiene una presencia de árboles bastante escasa en toda la extensión. Otros pastizales, en cambio, como son los de las planicies del litoral oeste, hay varios tipos de pastizales acá, pueden tener en general portes más altos que los de la cuesta basáltica, pero además en alguna región donde están los bosques parques o espinal, que antiguamente dominaba prácticamente toda esta zona, ahora ya está muy disminuido, también son pastizales con presencia de árboles, y árboles en forma muy importante. Otros pastizales que tienen características diferentes son los que tienen que ver con lo que sería la cuenca cristalina del centro-sur del país. El basamento cristalino es una de las formaciones rocosas más antiguas que tenemos en el país, y si bien en toda esa mancha roja que ven ahí hay partes de suelos sedimentarios, por aportes de limos cenozoicos y otras formaciones más modernas, digamos, hay muchos suelos que están basados en ese cristalino, y tienen unas características particulares esos suelos que dan también pastizales muy particulares. De hecho, hay una alternancia de los estratos bajo, medio y alto bastante superior que en las dos ecorregiones que vimos anteriormente. En el sur del país también hay una planicie o en algunas partes leve ondulación de suelos sedimentarios que comparten características con el litoral oeste, pero también tienen algunas características propias, porque tienen más influencia del Río de la Plata y del océano, sobre todo en cercanías de la costa, y por lo tanto son pastizales diferentes a los anteriores que vimos, y acá también la presencia de árboles es bastante más importante que en la cuesta basáltica o incluso en el propio cristalino. Después tenemos todo lo que son las serranías del este. Las serranías del este son pastizales donde la pendiente del paisaje es muy, muy superior, y por lo tanto eso genera microambientes diferentes, en metros, digamos, de distancia, y eso también genera condiciones para que haya una alternancia, o sea, una doble o triple estructura del campo, que haga que sean muy particulares y que generen condiciones favorables para algunas especies de la fauna, siempre y cuando el manejo ganadero tenga determinadas características. Y muy cerca, pero totalmente diferente desde el punto de vista fisonómico, están todas las planicies de las cuencas de las lagunas costeras, donde ahí hay pastizales de planicie con más características de suelos que gran parte del año permanecen con un hidromorfismo alto, es decir, con alta saturación de agua, y que también en esta zona se le pueden asociar palmares. Y tenemos allá en el norte y noreste del país toda una zona de pastizales de areniscas. Pastizales de areniscas, si uno se pone a pensar en fauna, probablemente sean de los más ricos de todos, pero también son de los que más han retrocedido en el país, porque es el área donde más se ha forestado en Uruguay, tanto con pinos como con eucaliptus, y por lo tanto gran parte de los pastizales de arenisca, sobre todo en el departamento Rivera, pero también en Tacuarembó y Cerro Largo, hoy no existen. Lo mismo sucedió en el litoral oeste, pero en ese caso más que nada por la agricultura y no por la forestación. Pero vamos a hacer un poquito de historia natural, para entender por qué hoy tenemos lo que tenemos. Los campos y praderas naturales de Uruguay, que integran el bioma campos. El bioma campos, definido por Soriano, ocupa solamente Uruguay y una parte pequeña de Río Grande do Sur en Brasil. Es decir, que si lo separamos de las pampas,
es algo casi exclusivamente de Uruguay. De hecho, Campos del Sur están al sur del río Xi y solo están en Uruguay. Campos del Norte sí ocupa al norte del río Xi y una parte del Río Grande do Sul. Pero estos campos no empezaron ni con la ganadería, ni con nosotros, ni con la civilización occidental, ni siquiera con el ser humano. Estos pastizales existían desde mucho tiempo antes, y sin irnos tan atrás, si vamos a lo que es el Pleistoceno superior, que duró hasta hace 10.000 años, es decir que en términos evolutivos es nada, hace un ratito, y vemos este mapa, agradecemos la gentileza de la gente del Pleistoceno superior que lo dejó hecho para nosotros, donde vemos que los casquetes polares cubrían mucho más superficie de lo que hoy, pero lo que más me interesa mostrar aquí es que si uno ve la zona donde está ubicado Uruguay, van a ver que está con un color pálido, medio amarillento. Esto quiere decir que en esa época era bastante árido toda esta zona del continente americano. En este periodo de tiempo, por supuesto, había fauna, y varios de las especies de fauna que habían eran herbívoros. Pero una característica que tenía esta época que no tenemos ahora es que había fauna de tamaño bastante importante. De hecho, había varias especies de perezosos, como el milodonte, que pesaba alrededor de 1 tonelada, o el perezoso gigante, el megaterio, que podía pesar de 4 a 5 toneladas, y si bien hay alguna teoría de que podía ser no herbívoro este animal, la mayor parte de la gente coincide con que era un herbívoro. Después, los gliptodontes, varias especies de este grupo, y que también eran animales grandes, en el tamaño de algunos podían llegar al tamaño de un fusca. También teníamos mastodontes, es decir, emparentados con los elefantes actuales, que ya no existen en América. Teníamos unos animalitos de estos tamaños, de hasta 4 toneladas, caminando y comiendo pasto por ahí. O toxodontes, que eran animales que pesaban más de 1 tonelada. Y también teníamos, porque todo esto parecen más distanciados de las especies que hoy pastorean los pastizales naturales nuestros, teníamos caballos. Había varias especies de caballos que eran nativos de aquí. Por lo tanto, nuestras pastizales evolucionaron teniendo una presión de pastoreo bastante importante. Había bichitos grandes que comían pasto. Es decir, eso también hay que tenerlo en cuenta para ver, porque las especies que conforman ese campo evolucionaron con la fauna, y esa fauna hace 10.000 años, un poquito más, era esta. Pero también tenemos la fauna de los últimos siglos, digamos, después de ese periodo, que por supuesto eran especies que ya existían antes, no es que se crearon hace 10.000 años. El venado de campo seguramente era una especie muy importante en todo el territorio. De hecho, hay relatos de la época de la colonia, donde desde el Cerro de Montevideo se veían decenas de estos animales rodeando Montevideo, si estaban en todo el país. Hoy solamente hay 2 poblaciones, unas en el norte, en la zona de Arerunguá, en Salto, y la otra más pequeña en Rocha, en Los Sajos. También los ñandú, o sea, seguimos teniendo aves que pastorean, comen hierbas. Otros herbívoros, como que el carpincho, que es el roedor más grande del mundo y que sigue estando presente y seguramente estuvo también en esa época. Y algunos roedores más pequeños, pero que también son herbívoros y que hoy siguen estando presentes en los ecosistemas naturales. Y quizás nadie toma en cuenta, pero es probablemente el herbívoro más importante que tenemos hoy, y quizás también era el más importante cuando estaban toda la megafauna, las hormigas. Son bichitos chiquitos, pero son muchos miles, y las hormigas cortadoras de hojas son una exclusividad nuestra, americana, y que aquí están muy bien representadas y que son otros grandes herbívoros.
Por lo tanto, el pastoreo existía desde siempre. O sea, nuestros campos naturales, nuestros pastizales naturales evolucionaron con un pastoreo multiespecífico. Por supuesto, difícil saber cuánto era la carga que tenían y, digamos, qué tanta concentración de animales había en cada sitio. Pero ahora vamos a ver un poco de la otra historia, la historia ganadera. Entre 1611 y 1617, Hernandarias introdujo los pocos cientos de vacunos y caballos que se esparcieron y multiplicaron rápidamente al sur del Río Negro. Pero también es altamente probable que la ganadería haya sido introducida antes o en paralelo a Hernandarias por los bandeirantes, por los propios indígenas, o por fugas desde estancias misioneras, que eran las conocidas como reducciones jesuíticas, y que también hayan llegado a nuestro territorio. Lo cierto es que muy poco tiempo después, fíjense que menos de 70 años después, ya la banda oriental tenía el rol de abastecedor de materias primas para la corona, entre ellas el cuero que venía del ganado que se capturaba aquí. En menos de 70 años, Uruguay, o bueno, en ese caso la banda oriental, se volvió exportadora de cueros. Pero pasó casi un siglo para que, por el reglamento del libre comercio, se cambiara la explotación ganadera y se empezaron a aprovechar otras cosas, además del cuero, también la carne, el cebo y las astas de los animales. Entonces ahí, bueno, se diversificó los productos que salían de esos ganados y se siguió exportándolos. Y casi un siglo después pasa algo que fue lo que para mí es lo más revolucionario en todo esto para lo que es el efecto sobre los pastizales naturales. Se aprueba el Código Rural, donde se establece la obligatoriedad de alambrar los campos y la marcación del ganado. La marcación del ganado no afecta en nada, pero el alambrado de los campos es un hito muy importante porque empezó a generar el fraccionamiento, la falta de movilidad y la posibilidad de concentración de animales en algunos sitios. Nuestra ganadería tradicional ha sido históricamente mixta y basada en el campo natural. ¿Por qué mixta? Porque las especies que intervienen en el sistema productivo son vacas y ovejas. Y esto para nosotros no es raro. Vamos al campo y vemos vacas y ovejas, pero en otras partes del mundo esa combinación sí es rara. Hay productores de ovejas y productores de vacas y no es fácil encontrar la combinación. Y acá además le podemos agregar una tercera especie, que son los caballos. Porque a pesar de que no son una especie que en Uruguay esté destinada a la producción de carne, es omnipresente, está en todos lados, y en algunos casos no es menor la carga de caballos que hay. Y por supuesto, conviviendo con estos animales domésticos está la fauna, y aquí ven algunos de las especies que comentábamos hace un ratito. Ahora, ¿cuáles son los elementos claves? Una de las cosas que son clave, como les decía, fue hace bastante tiempo el tema del alambramiento de los campos. Pero hay otras cosas que afectan y que uno las puede ver cuando ve secuencias históricas, que afectan el desarrollo sobre todo de la altura del tapiz y la estructura. Y si ustedes ven ahí en esta gráfica van a ver que la superficie ganadera, que es la línea verde, prácticamente ha quedado constante desde el 1935, tuvo un bajón, como ven ahí al final, en los últimos años, y eso es fruto de la conversión a forestación y agricultura, pero prácticamente no ha cambiado. En cambio, el stock ganadero sí ha tenido variaciones. En el caso de los bovinos, con una leve tendencia alcista, es decir, ha ido a lo largo de los años subiendo levemente, pero ha subido, y con los ovinos lo que sucedió es que hubo momentos de
de un stock ovino muy grande, sobre todo impulsado por el valor de la lana en el mercado internacional. Llegamos a superar los 25 millones de ovinos en Uruguay, y ahora ha tenido un descenso drástico. Eso tiene mucho que ver con lo que pasa en el campo natural. No solo por la carga total, es decir, la cantidad de kilos de animal por hectárea, sino por la forma en que pastorean unos y otros, y por el objetivo productivo. Cuando la oveja se dedicaba a la lana, prácticamente para producir lana lo único que se necesita es que el animal esté vivo. Entonces había una gran tendencia a la sobrecarga de los sistemas, y si ustedes suman toda esta carga de ovinos, más toda la carga de bovinos que estaba en la misma superficie ganadera, por supuesto el impacto se siente. Y sobre todo lo que sucede, o lo que ha sucedido, es el cambio en la estructura del campo y la reducción de algunos grupos funcionales. El cambio en la estructura es que se ha vuelto, en muchos casos, o se volvió, sobre todo en esa época de altísimos stocks ovinos, como una cancha de golf. Todo pasto bajito, muy raso, y las estructuras medias y altas prácticamente desaparecieron, además de los arbustos. La presencia de arbustos es mucho más baja probablemente que lo que debía haber sido normalmente por el efecto del pastoreo. Y la otra cosa es que algunos grupos funcionales, que son especies, sobre todo, por ejemplo, algunas gramíneas invernales, que son especies muy palatables, que les gusta mucho al ganado, también, por supuesto, fueron reduciéndose porque los animales presionaban más sobre ese grupo. Y vamos ahora sí a ver una mirada a la fauna que actualmente convive con estos sistemas ganaderos. Y vamos a empezar, como les decía, por el caso de las aves. El caso de las aves, porque, bueno, acá hemos tenido bastante más experiencia directa. Lo que les voy a mostrar es una muy breve síntesis de algunos elementos de trabajo de investigación que hemos hecho prácticamente todo el país. Todos estos numeritos que ven acá son establecimientos de productores. Hay alguno que es alguna estación experimental de línea, pero la mayoría de ellos son establecimientos ganaderos por todo el país. Y simplemente a nivel anecdótico, hemos trabajado en más de 30 establecimientos, más 4 campos experimentales de línea. Esto involucró 7 proyectos y 14 años de investigación. Hay establecimientos que van desde las 18 hasta las 5.500 hectáreas, entonces hay diversidad de sistemas y de tamaños. Y también se utilizaron varias metodologías dependiendo del proyecto que estuviéramos trabajando. Lo importante es que todos estos numeritos no los van a ver ni van a tener tiempo de verlos, pero son los distintos establecimientos, las áreas, metodologías, número de visitas que hicimos, y lo que le voy a mostrar es resultado en considerar la presencia de especies con uso de hábitat. Eso quiere decir que no están consideradas acá las especies que se encontraron una sola vez aisladamente, sino que tenían al menos 3 registros. Se tomó como presencia aquellas que registraron un mínimo de 3 veces, y se considera la riqueza, y también consideramos acá, en esto que les voy a mostrar ahora, las especies prioritarias para la conservación. Esto fue muy bueno para la salud, porque implicó 1.070 kilómetros de transectas caminados. Cuando hice esta presentación, ahora son un poquito más, y más de 750 horas de muestreo y unos 21.400 registros. Simplemente, como resumen general, se encontraron en estos establecimientos ganaderos de todo el país 231 especies, 42 de las cuales son especies prioritarias para la conservación, y 10 de ellas están incluidas en las listas de UICN de amenazas, ya sea globales digamos, 10 están en las globales y 19 en la lista de Uruguay. Y esto es
de forma ilustrativa, esto es un promedio de todo, pero no cambia mucho entre, si uno hace para cada uno de los establecimientos, e incluso para cada una de las regiones, es bastante constante. La mitad, o poco más de la mitad de las especies de aves se alimentan de insectos. Aquí en insectos está incluido artrópodos en general, no solo insectos. Y lo mismo, aclaro que el tema agua, no es que coman agua, son especies acuáticas y entonces englobé en un mismo gremio alimenticio todas las especies que se alimentan en cuerpos de agua. Pero por supuesto aquí adentro hay desde las que comen peces, se comen otros vertebrados o comen invertebrados. Pero fíjense que casi la mitad comen insectos u otros artrópodos, entonces lo primero que salta a la vista es que la importancia que tiene el grupo las aves, como controladores biológicos, porque si este grupo desaparece, hay varias especies de insectos que van a estar felices y aumentando poblaciones rápidamente. Estas son las especies prioritarias para la conservación de Uruguay que encontramos en estos estudios, y las que aparecen marcaditas ahí con rojo son especies que tienen algún problema de conservación, más o menos, dependiendo del caso. Y vamos a entrar ahora a ver algunas especies, digamos, como a modo de ejemplo, en algunas especies particulares, para ver cómo afectan los distintos manejos a esas especies. Primero vamos a ver el manejo tradicional. ¿A qué llamo manejo tradicional? Bueno, a ese que le contaba yo, donde el tapiz dominante es un estrato bajo, muy bajo, es decir, con una carga alta de animales que hace que el pastoreo sea intenso y que se genere una estructura del tapiz muy baja. En ese manejo tradicional hay especies que no tienen ningún problema, como el ñandú. El ñandú le gusta el pasto bajo y tiene la capacidad, porque es un ave, de consumir y seleccionar los pastitos muy abajo. Obviamente, si está muy sobrepastoreado, hasta el ñandú va a tener problemas para comer, pero en general le gusta el pasto bajo y por lo tanto es una especie prioritaria y con problemas de conservación en toda su área de distribución. En Uruguay, en el norte del país, por lo menos tenemos de las poblaciones más sanas. Quizás esto va a ser una herramienta para defender incluso la ganadería uruguaya, pero en toda su área de distribución viene decayendo. Otras especies que tienen predilección por los pastos cortos y por lo tanto en esa ganadería tradicional no tienen ningún problema son algunos chorlos, como por ejemplo el chorlo cabezón. El chorlo cabezón es una especie migratoria que nos visita en invierno, o sea, ahora en esta época está aquí, viene de la zona patagónica, donde en la Patagonia el invierno es muy duro, entonces se mueven al norte un poco, a nuestro invierno, que es bastante menos severo que en Patagonia, y es una especie que se encuentra normalmente formando grupitos, pequeños bandos, y se alimenta de pequeños artrópodos en pasto muy bajito. Otro chorlo, el chorlo canela o playerito canela, también le gustan los pastos muy bajos. Puede estar presente en la costa también, o en costas de lagunas, pero también visita campo natural, y es otra de las especies que se favorece con pastos bajos, pero en este caso es una migradora estival. Esta viene desde América del Norte y llega acá en primavera-verano. El mismo caso es con el batitú, que es otra especie migradora transhemisférica, desde el hemisferio norte, que es donde se reproduce, y llega acá en lo que sería el invierno del hemisferio norte, que es nuestro verano, a acumular reservas para volver a reproducirse al hemisferio norte, y es una especie que le va muy bien con el pasto corto, entonces la ganadería tradicional, digamos, no la afectaría mucho. Otra cosa diferente es la sustitución del campo natural por otras cosas que algunos de estos chorlos sí los afectan. Otro migrador que no es chorlo y que también le va bastante bien con el pastito corto
aunque en este caso puede preferir altura de pasto un poco mayores, es la vivita chocolate. La vivita chocolate también es otro migrador patagónico, es decir, que vienen desde la Patagonia en invierno, y en esta época la podemos encontrar sobre todo en el norte del país, en el área de basalto es donde más abundante. Y después tenemos otro chorlo, migrador estival también, que es el chorlo dorado, otra especie que puede estar en lagunas, en costas de laguna o incluso la costa marina, pero también se alimenta en pastizales y sobre todo pastizales cortos, o sea, pasto corto. Ahora, estas especies, hay otras, yo elegí algunas de las que son prioritarias o más relevantes, pero también podríamos hablar de especies comunes, y las especies comunes, hay muchas especies que son favorecidas por los pastos cortos. El caso más típico que todos conocerán es el tero. El tero es una especie que vive en lugares donde el pasto es muy corto, probablemente era una especie mucho más rara antes de la introducción de la ganadería que lo que es ahora, está por todos lados. Y bueno, el sobrepastoreo, digamos, es una especie que la favorece. Pero cuando pasamos a otras situaciones de manejo, y acá voy a hablar de manejo mejorado, pero me estoy refiriendo en este manejo mejorado porque el resultado de ese manejo mejorado pueden ser un montón de decisiones, pero que el campo adquiere un poco este perfil. Es decir, siguen existiendo parches o zonas de pastos bajos, pero empiezan a aparecer la doble estructura. Esas matas, como ven acá, de estrato medio, empiezan a aparecer arbustos, y empiezan a aparecer también en algunas zonas matas más altas. Ese cambio estructural que se produce hace que haya otras cuantas especies que le favorezca, que no podían o estaban muy desfavorecidas en la situación anterior que mostraba. Ahora esta imagen que les voy a mostrar es un campo del centro del país, cristalino, y como verán aquí hay una estructura del tapiz herbáceo bajo, no está tan arrasada, no está tan contra el piso, pero también un montón de matas de estrato medio, cardillas, otros estratos que se intercalan, y eso enriquece, sobre todo para especies que tienen necesidades diferentes en lo que tiene que ver con la alimentación y en lo que tiene que ver con el refugio o con la nidificación. Por ejemplo, esta que es el dragón, una especie vulnerable, ha también retrocedido mucho sus poblaciones en toda su área de distribución, y es una especie que, si bien puede alimentarse en el pasto bajo, necesita para refugiarse pastizales altos o caraguatales, y también para nidificar. En el caso de las comunidades estas de Eryngium pandinifolium, que es el caraguatá de bañado, si el bañado no es afectado, normalmente el ganado no la afecta, porque es una especie muy espinosa. Se meten, a veces hacen generar algún trillo, pero la comunidad persiste. Entonces, estos animales pueden tener esta área de refugio y nidificación. En otras áreas que no hay, zonas inundables, que no hay bañado, requieren sí la formación de pequeños pastizales altos o pajonalitos, que eso sí están muy dependientes de la intensidad de pastoreo, que no sea muy elevada. Lo mismo sucede con esta otra especie, que es la viudita blanca grande, o monjita dominicana, como le llaman en Argentina, que es otra especie asociada a pastizales altos, aunque se alimenta o se puede alimentar en pastos bajos, necesita, tanto para refugiarse como para nidificar, necesita pastizales altos. Y aquí juegan, depende de la zona donde uno esté, juegan
un rol muy importante en algunas especies en esta zona, como les decía, del centro del país, del cristalino, Paspalum quadrifarium, que es la paja mansa, y en otras, por ejemplo, en todas las lomadas del este o serranías, Erianthus angustifolio, que es la paja estrelladora, que son dos de las especies que más se utiliza para nidificar y refugiarse la viudita blanca. Y luego tenemos otras especies bastante más amenazadas, como es el caso de la loica pampeana. Esta está en peligro. En Uruguay se conocía una población sola, concentrada también ahí en la zona de Arerunguá, sobre el basalto. Ahora se encontraron otras también sobre la cuesta basáltica, pero un poco más al sur, pero de menor tamaño, y la población de Arerunguá, tanto por mis observaciones personales como por lo que ha comentado Aspiros, que es un ornitólogo que sigue bastante a esta especie en esa región, aparentemente ha disminuido. Entonces es probable que lo que sucedió es que se dividió la población, entonces no es que haya crecido, sino que parte de la población se mudó. ¿Cuáles son los requerimientos de esta especie? En este caso, lo que necesita alimentarse también puede alimentarse en pastos bajos, pero para la época de nidificación necesita condiciones muy particulares. Nidifican en especie de planicies de altura, es decir, no son planicies inundables, que se dan bastante en el basalto, son zonas de suelos profundos con una pendiente baja y necesitan una estructura del tapiz alta y densa. Alta, no de la altura de los pajonales que veíamos, de 80 centímetros o más, sino de alrededor de 20 centímetros de altura, y una estructura del tapiz muy densa. Esta especie, por ejemplo, no le viene para nada bien las pasturas artificiales. Esta sí necesita campo natural y en muy buen estado. Y lo que sucede es que encontrar esas condiciones de nidificación es muy raro. Es muy complicado porque en la mayor parte del basalto hay altas cargas de animales y no se llega nunca a generar esas condiciones que son aptas para la nidificación. Entre otras cosas, eso debe ser una de las explicaciones de por qué la población de estos animales es tan baja. Pero, por supuesto, que hay productores que logran mantener esas condiciones, por lo menos en algunos de los potreros, y eso le da la oportunidad de nidificación, sobre todo cuando vienen primaveras que no tienen restricciones hídricas, o sea, no haya sequía, donde el pasto empieza a crecer rápidamente y escapa a las posibilidades de consumo de los animales. Y después las terceras condiciones que se darían son lo que yo llamo condiciones excepcionales. ¿Por qué excepcionales? Porque normalmente es raro que los productores ganaderos permitan que esas condiciones se den. En muchos casos, porque para que se den implica intensidades de pastoreos bajas, donde el forraje empieza a endurecerse, a secarse, y ya los animales no lo consumen. Entonces, es raro que se alcancen esas condiciones, y es un problema de conservación para algunas especies. Esas situaciones excepcionales, además, permiten, en algunos casos, el desarrollo de arbustos, que, como les decía al inicio, son otros de los elementos que empiezan a desaparecer cuando existen altas presiones de pastoreo. Estas condiciones de pastizales altos son condiciones esenciales para algunas especies, y la mayoría de esas especies que viven en estos ecosistemas son especies amenazadas. Y son amenazadas por esa razón. Desde que se desde que se introdujo la ganadería, ese tipo de pastizales es una rareza. Algunos ejemplos: capuchino boina gris, tachurí canela, volatinero, especies que son de pastizales, y algunas, como los capuchinos, además necesitan que haya arbustos para poder nidificar, pastizales altos, de alto porte. Dentro de los capuchinos hay varias especies
todas ellas de pastizales, algunos más asociadas a pastizales húmedos, como es el caso de Sporophylla palustris, que es el capuchino de garganta blanca, o en el caso del dominó, Sporophylla colaris, y otros más asociados a pastizales altos, pero no tan húmedos, como es el caso del capuchino de boina gris o el capuchino de garganta café. Estos animales cumplen todo su ciclo en pastizales altos. Entonces, acá no es que puedan alimentarse en un lado y necesiten un refugio, estos se alimentan y se refugian en pastizales altos, y como les decía, además necesitan de arbustos para nidificar. Por lo tanto, estas condiciones especiales son bastante escasas en la mayor parte del campo uruguayo. Otra especie que hemos encontrado aquí, pero muy escasas, son los tachurí canelas, Polistictus pectoralis. Por la misma razón, porque necesitan estas condiciones que son particulares, y si bien, como les vengo contando, las encontramos, es decir, que encontramos estas situaciones particulares, son situaciones que hay que tratar de buscarle la vuelta para generarlas, porque normalmente el manejo tradicional del sistema o incluso el manejo mejorado no va a permitir el desarrollo de estas áreas. Otro ejemplo, el coludo chico, el Emberizoides epiranganus, pero lo mismo sucede con el coludo grande, el Emberizoides, bueno, ahora se me fue el otro nombre, pero ambos necesitan pastizales altos, incluso son especies que se mueven mucho, entonces si no hay una gran cantidad de pastizales altos, puede que se abandonen una zona y si se generan condiciones en algún parche, directamente no la logren encontrar, tienen una problemática importante. En el caso de los capuchinos que vimos anteriores, son migradores todos, pero estos son residentes, entonces el caso de los capuchinos vienen en verano, por lo tanto hay alguna probabilidad más de que se generen pastizales altos en primavera-verano, mientras que que los necesita todo el año se le complica un poco más. Otra especie no tan rara como las anteriores, la monterita cabeza gris, también necesita o pastizales altos o arbustales, chircales o por el estilo, que también, como veíamos, son comunidades que no siempre están presentes y de hecho a veces son muy escasas. Otra especie que hemos encontrado vinculada a zonas, sobre todo en arenisca, donde la paja estrelladora forma pequeñas islas de pajonales o matas aisladas que generan, digamos, sobre una matriz de tapiz bajo, remolinos o zonas con pastizal un poco más alto, medio diría yo, en el caso de la ratonera perdizada, y ese es el ambiente que le gusta a esta especie, que contrariamente a la ratonera común, esta es exclusivamente de pastizal y es bastante más rara. Y después tenemos algunas especies muy vistosas, también en este caso asociadas a humedales o zonas húmedas, pero que tienen en este caso una influencia de la ganadería porque su zona de alimentación, pero sobre todo de nidificación, son los totorales. A veces usa juncales también, pero en el caso de la totora, a pesar de que la totora crece en zonas que por lo menos temporalmente están inundadas, aguas de muy baja profundidad, cuando la cosa está más seca, el ganado entra y la pastorea porque es una hoja muy tierna y le gusta bastante. Entonces, este tipo de ecosistemas o este tipo de comunidades están muy restringidos a las zonas donde no se secan y el ganado entra poco, pero si se secan, desaparecen y por lo tanto, tanto la oferta de refugio como sitio de nidificación del federal desaparece.
Y les voy a mostrar ahora, para combinar un poco lo que es digamos, el efecto sobre los animales y el resultado productivo. Porque si bien, como muchos de ustedes habrán escuchado, se considera la ganadería como uno de los sistemas que más modificó los ecosistemas nuestros en toda esta parte del mundo, lo cual es cierto, hoy es el sistema de producción que más se acerca a las posibilidades de conservación de la biodiversidad silvestre. Todos los demás sistemas implican sustitución del ecosistema natural y por lo tanto generan bastante más dificultades para la conservación de la fauna silvestre. Pero dentro del esquema ganadero o del sistema ganadero hay formas y formas de manejarlo, y una de las ventajas que existe es que hay manejos que generan las dos cosas positivas, es decir, mejorar el hábitat para especies y mejorar el resultado económico de la actividad. Y solamente a modo de ejemplo le voy a mostrar los resultados productivos de un proyecto que se llevó a cabo hace unos años, donde estos años que ustedes ven aquí son estos tres, de 2010 a 2012, la productividad promedio de kilos por hectárea de carne que tenía un grupo de productores antes de comenzar el proyecto y estos 3 años fueron los años de proyecto, y que verán que la producción de kilos por hectárea se elevó bastante en todos los productores, y esta situación está dada por una cosa que parece muy simple, pero que es la llave del sistema. Estos predios trabajaban con una altura promedio del pasto entre 4 y 6 centímetros en estos 3 años anteriores, y la gran conversión que tuvieron fue que pasaron a trabajar entre 8 a 12 centímetros de altura promedio del tapiz. Y uno puede decir, pero de 4 a 8 centímetros, ¿qué diferencia? Bueno, eso significa muchos miles de kilos de materia seca de pasto por hectárea, pero para la fauna, si bien estos 4 centímetros pueden significar mucho para un chorlo, para la mayoría de los otros no, lo que sí cambia mucho es la estructura, como les mostraba hoy, del campo. Es decir, que tengan estas alturas promedio de pasto significa que cambió el estrato. Ahora les voy a mostrar un poco los resultados en ese aspecto. Entonces, como les decía, está la ganadería tradicional, todas estas especies no tienen problema ahí. Cuando pasamos a que le podríamos llamar manejo mejorado, hay especies que empiezan a tener posibilidades que no tenían en el otro tipo de manejo, pero aún nos queda un cierto número de especies donde necesitamos generar condiciones especiales. No se van a generar solas en esos sistemas, buscando la intensificación ecológica, que fue lo que se buscó en estos sistemas. Tenemos todo un sector de ganar productivo y ambiental, y hay unas especies que aún ahí nos quedan fuera del esquema. Y esto es lo que les decía, ese cambio que pasó de altura, de promedio del pasto, lo que genera es esto, es que la estructura general cambie, y los estratos, como por ejemplo, bueno, caraguatá, cardilla, paja tralladora, esto es un ejemplo, pero para todos los productores pasaba algo parecido, empiecen a ocupar un porcentaje más alto del área. Incluso aparezcan algunos pequeños arbustillos que no estaban acá, como la carqueja, un nido mío, y eso también genera condiciones favorables para un montón de aves. Y a pesar de que el porcentaje de estrato bajo se redujo, la productividad aumentó tanto que la productividad global del sistema mejoró. Entonces, para esta primera parte de aves, conclusiones: los sistemas de producción ganadera basados en pastizales naturales conservan una gran diversidad biológica, en este caso aves. Un número importante de aves son habitantes de estos pastizales que están bajo pastoreo, y muchas de esas especies son especies prioritarias para la conservación.
hay oportunidades para una relación de beneficio mutuo entre el aumento de la productividad y la conservación de hábitats de aves, como les mostraba en ese ejemplo de intensificación ecológica, y para algunas especies especializadas de pastizales altos se deben implementar iniciativas especiales. Es decir, por más que el sistema de manejo ganadero se pase a esa intensificación ecológica, estas condiciones especiales hay que buscarlas de otra manera porque no se van a generar o se van a generar muy poco en esos sistemas. Vamos ahora a una mirada en la fauna en el caso de los mamíferos. Esta especie probablemente es una de las más emblemáticas de las pampas y los campos, y es una especie que se redujo mucho en el Uruguay, y bueno, en toda su área de distribución, en las últimas décadas, digamos, y es una especie que no tiene problema de convivir con el ganado, como lo ven aquí. De hecho, esta especie, las poblaciones que existen todavía en Uruguay, están viviendo en establecimientos ganaderos, o sea, no son áreas protegidas, o que podrían perfectamente ser establecimientos ganaderos que estuvieran dentro de áreas protegidas, pero no es el caso para esta especie. Y sí, el único inconveniente que tiene el venado de campo es que tiene bastantes dificultades de convivencia con la oveja. Ahí hay varias teorías, no hay nada del todo claro, pero una de las posibilidades es la competencia por el mismo tipo de pastos, un consumo bastante parecido, pero yo creo que debe haber otras cosas, puede haber algo de parasitismo cruzado, es decir, las ovejas reciben tratamientos sanitarios para el control de parásitos, mientras que los venados no, y eso puede hacer que le genere dificultades donde hay ovejas y quizás con el ganado vacuno no comparten. De hecho, creo recordar que hay algún estudio que hicieron en Susana González y alguna gente que trabajaba con ella en parasitismo de venado y de vacas, y bueno, no comparten parásitos. Otro de los que veíamos como herbívoros, de los más grandes que nos quedan en Uruguay en especies nativas, es el carpincho. Esta es una especie que claramente es muy poco afectada por la actividad ganadera, es decir, la afectación de las poblaciones de carpincho tiene que ver con la caza, es decir, con la captura de animales por cazadores, y no, o por lo menos yo no veo mucha evidencia de que la actividad ganadera lo afecte de alguna manera. De hecho, en lugares donde los dejan tranquilos hay poblaciones de carpinchos sanas conviviendo perfectamente con la actividad ganadera. Acá tenemos dos ejemplos de otros animales pastoreadores más chicos. El de la izquierda, la liebre, es una especie exótica, es una especie que ha sido introducida en el país hace bastante tiempo, y es europea, y no tiene ningún problema. De hecho, convive muy bien con la actividad ganadera. De hecho, tampoco tiene problema con la sustitución del campo natural por pasturas, porque algunas de esas pasturas les encanta y se concentran ahí, sobre todo las leguminosas tipo tréboles, le gusta mucho. En cambio, la de la derecha es una especie nativa, la perea, y esta sí tiene algún tipo de problema, porque si bien puede alimentarse sin ningún tipo de problema en pasto bajo, de hecho lo hace, necesita para refugiarse o arbustales o pastizales altos. Y entonces, mismo problema que con las aves, si no se generan esos pastizales altos, empieza a tener problemas para refugiarse. Y después tenemos una gran cantidad de fauna pequeña, micromamíferos. Tenemos un montón de especies en Uruguay. Yo acá elegí algunas solamente para ejemplificar. Estos tres, que pongo el nombre en primer término, la rata de pajonal, el colilargo chico y el ratón de campo, son especies que no son herbívoras. Estas son especies que se alimentan de insectos.
la mayor parte de nuestros ratones, casi todos, se alimentan de insectos, entonces también son importantes controles biológicos en los ecosistemas, pero tienen estos insectívoros normalmente tienen problemas con el tapiz muy bajo, con el pasto bajito, y necesitan para refugiarse pastizales medios al menos. Y por supuesto, con pastizales altos y arbustales le va mejor. En cambio, estas dos especies de la derecha sí son herbívoras, son las únicas dos herbívoras que tenemos de campo natural. Después está la rata hocico ferruginio, que es una especie de bosque, monte, pero estas dos son herbívoras, la rata conejo y la laucha. La laucha es un ratoncito muy pequeñito, la rata conejo es un poco mayor, y estas sí las encontramos incluso en zonas de tapiz herbáceo bajo, porque son herbívoras y se refugian bajo tierra. Entonces, incluso por ejemplo en área de basalto, en zonas extensas, nunca encontramos ninguno de estos ratones, y sí encontrábamos rata, conejo y laucha. Y por último, este otro pequeño micropamífero que no es un ratón, es una comadreja, una pequeña comadrejita, es del tamaño de un ratón, un poco más grande, un adulto llega a ser una rata pequeña, digamos. Y son animales predadores, comen insectos, pueden incluso capturar un ratón, y viven metidos en el pastizal alto siempre. De hecho, hoy por hoy las poblaciones más importantes de comadreja colorada chica que quedan en Uruguay están sobre la costa platense. Increíblemente ocupan no campo natural, sino gramillales y arbustales con gramilla que se forman en el sur. Esos ambientes solo se forman donde hay exclusión del pastoreo o pastoreo de muy baja intensidad, y ahí es donde están viviendo hoy estos animales. Seguramente, otrora, existían pastizales densos y altos en muy gran parte del territorio y tendría una distribución mayor. Otros animales que están presentes conviviendo con los sistemas ganaderos y que en general no son afectados en forma muy evidente, de hecho, si no los cazan, conviven perfectamente, son los armadillos, tanto el tatú como la mulita o el peludo, que tienen alimentaciones a bases de insectos o pequeños invertebrados o vertebrados, o en el caso del tatú puede ser carroñero. El peludo, perdón, es más omnívoro, puede comer otras cosas. De hecho, aquí el tema que entra en conflicto con la ganadería del peludo es que a veces rompe silos donde hay reservas de grano, porque puede comer algún grano también, pero en general no son afectados, aunque por supuesto cuando el manejo es de intensidad de pastoreo baja y se dan esas alturas de tapiz mayores, están mucho mejor. Lo mismo sucede con algunos depredadores. Los más comunes en nuestro campo hay dos especies de zorro, el que tenemos a la izquierda, que es el zorro perro, zorro de monte, y el que tenemos a la derecha, que es el zorro de campo, zorro gris. Este está más vinculado a lo que es el monte o vegetación boscosa, perdón, y en cambio es el que vive en todo el país y más asociado al campo, digamos, al campo abierto. Aquí el problema que ha surgido para estas especies no es tanto el manejo en sí, o lo es en forma indirecta, porque como les decía, cuando el campo está muy bajo, la población de ratones insectívoros disminuye mucho y estos animales comen ratones. Y el otro inconveniente que ha tenido es el conflicto con los productores por el
consumo de corderos. Ahí es un tema de nunca acabar, porque es altamente probable que haya alguna predación de cordero por parte de zorros. Sobre todo yo pienso más esta especie que esta, pero eso es digamos, una hipótesis mía. Pero aún así, la incidencia es mucho más baja de lo que se piensa. Lo que sí pasa es que son animales oportunistas y cualquier cordero moribundo se lo van a comer. Están siempre alrededor de los partos, además porque la placenta es muy atractiva para ellos, lo cual no quita que puedan predar sobre algún cordero, pero en general hay cosas que contradicen esa hipótesis. El único estudio que hay hecho sobre la dieta de corderos contradice ese tema, y la otra cosa es que hay zonas donde hay muchísimos zorros y hay producción de corderos, acá en Canelones, por ejemplo, y no hay ningún problema. Es decir, hay otras cosas quizás involucradas en ese tema. Después hay dos especies de mustélidos que también son predadores y que son afectadas en forma distinta. El zorrillo, que es el que tenemos a la izquierda, es una especie que no tiene ningún problema en convivir con la ganadería en cualquiera de sus formas. El único problema que tiene es los perros y las rutas, porque es una víctima frecuente del atropellamiento en caminos y rutas. Pero en cambio el que vemos a la derecha, que es el hurón, ese sí necesita pastizales más altos, y por lo tanto cuando hay sobrepastoreo es muy difícil que encuentre un lugar adecuado para vivir. Lo mismo pasa con los felinos, pero acá tenemos situaciones muy distintas, porque tenemos animales que tienen, por ejemplo, como estos tres de la derecha, hábitos que los relacionan con el monte principalmente, sobre todo los dos de abajo, el margay y el yaguarundi, que acaba de ser registrado para Uruguay, que son más selváticos si se quiere. El gato montés común es más todoterreno, pero está bastante asociado a comunidades boscosas. Pero el que tiene más dificultades de todos es es el gato de pajonal. Este es un gato de pastizales y que sobre todo habita pastizales altos. Otra vez, el problema puede ser cuando hay condiciones de sobrepastoreo y difícilmente se den esos pastizales altos. Y también hay algunos animalitos más grandes. Esta especie, el puma, ha tenido algunos registros recientes en el Uruguay, pero es una especie que, si bien no debería tener ningún problema para sobrevivir en las condiciones de la ganadería tradicional, porque sobrevive en ambientes muy distintos, desde la selva amazónica hasta la Patagonia e incluso desiertos en Norteamérica, es muy adaptable. El problema principal que tiene es que lo matan. Por ser un predador y un peligro potencial para, sobre todo, ovinos, bueno, la desaparición de todo nuestro territorio ha sido por esa razón y no porque el hábitat no sea adecuado para que esté presente. Mucho más problema de hábitat tiene esta otra especie, que es uno de los zorros más grandes que tenemos en América, que es la guaraguazú, y esta sí es una especie bastante ligada a pastizales altos, y bueno, en Uruguay las zonas donde han sido registrados últimamente son zonas o de humedales o de pajonales bastante importantes, y si bien se mueven mucho y pueden buscar alimento fuera de esos pastizales o pajonales, necesitan para refugiarse, para esconderse ese tipo de ambiente. Esta especie, incluso esta que estamos viendo ahora, que es el oso hormiguero grande, se considera extinta para el Uruguay hace bastante tiempo, y entre otras cosas, de
la falta de sitios de pastizales altos para esconderse, probablemente su dieta principal, que son las hormigas y termitas, haya sido afectada por otro tipo de manejos, como el control del uso de hormiguicidas, y bueno, en algún momento pudo haber afectado las poblaciones de estos animales, aunque no se sabe mucho qué tan importantes eran, qué tan abundantes era en Uruguay esta especie. Y por último, el carnívoro más grande de toda América, que en Uruguay está extinto, y que bueno, esa extinción tiene mucho que ver con la ganadería, porque es un peligro potencial para los animales domésticos. Entonces había en todo el Uruguay, incluso hay reportes hasta de que ingresó en Montevideo Colonial algún jaguar, pero fue exterminado en todos lados por potencial peligro con los animales domésticos. Y bueno, para ir terminando, ¿qué oportunidades o qué otras oportunidades tenemos? Más allá de lo que veíamos de ganar en manejo adecuado del sistema, que permite aumentar la productividad y permite mejorar el hábitat, las otras oportunidades es el agregado valor en la cadena. Y eso se puede hacer de varias formas, pero hay que trabajar, tiene sus costos, tiene su proceso, y estamos trabajando hacia ahí, pero tenemos, por ejemplo, un país que ha invertido mucho en la promoción de la carne, porque es muy importante para la entrada de divisas del Uruguay, y que ha hecho énfasis en que los sistemas de producción nuestros no usan antibióticos, no usan promotores de crecimiento, no usan subproductos animales para criar el ganado. Es decir, ha insistido mucho en las características de calidad, si se quiere, que tiene ese producto, pero hasta ahora bastante menos en valorizar algunas condiciones que tienen los sistemas de producción, que tienen más que ver con la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Otros esquemas de certificaciones que existen a nivel global, como ISO 14000 o Global Gap, en realidad incluyen, FSC es más bien para sistemas forestales, incluyen la parte de biodiversidad muy marginalmente, muy tangencialmente, no tienen, digamos, un impacto muy grande sobre estos esquemas de certificación, además son muy costosos. Y después hay certificaciones específicas, por ejemplo, Wildlife Friendly, que es una certificación que hace una organización no gubernamental estadounidense, que hace por el sistema que tiene más accesible a los productores y que está directamente vinculada con la protección de alguna especie en peligro, vulnerable o con alguna categoría de amenaza, y que tiene, digamos, tiene varios ejemplos en varias partes del mundo funcionando. Y después tenemos iniciativas más regionales, más locales, como es el tema del caso de la Alianza del Pastizal, que es una alianza que surgió entre Argentina, Brasil, Uruguay, y Paraguay, perdón, y que intenta promover los sistemas de producción ganadera que conserven la biodiversidad, sobre todo el pastizal, pero que a su vez tiene asociado un esquema de certificación de carne del pastizal, que es un sello para productores que tienen determinado protocolo de producción, sobre todo la conservación de áreas importantes de campo natural. El tema con esto es que es un sello incipiente, es un esfuerzo muy grande para las organizaciones que están detrás de esto, y que el reconocimiento internacional de esto todavía es muy, muy pequeño, y por lo tanto va a costar bastante trabajo imponer o que se conozca lo que significa este sello. Para mí, otra oportunidad que tenemos que potenciar es el esfuerzo que ha hecho el país en promocionarse o venderse como país natural, y Natural Meat asociada a eso. Tenemos que seguirle dando contenido a eso, que no solo sea un sello y una banderita, sino tratar de poner en evidencia que la sobrevivencia de estos sistemas
que producen esta carne es importante para la conservación de la biodiversidad que estuvimos conversando. Y después la otra alternativa que existe, que empiezan a imponerse, que no tiene que ver con el mercado directamente, pero puede tenerlo en el mediano plazo para que se quede el Uruguay como país productor y exportador de carne dentro o fuera de mercado, son protocolos de evaluación ambiental que se empiezan a extender en el mundo. Algunos ejemplos, por ejemplo, que la guía de evaluación LEAP, LEAP es una sigla que significa Livestock Environmental Assessment and Performance, de la FAO, que hace que lo que propone son guías para evaluar los distintos sistemas de producción en un montón de aspectos: emisiones de gases de efecto invernadero, carbono en el suelo, uso del agua, uso de agroquímicos, nutrientes, etc. Y tiene una guía de evaluación de biodiversidad, que nosotros la estamos aplicando en Uruguay, que yo tuve la suerte de participar en el grupo que la generó, y que es otra de las formas que tenemos para, bueno, mostrarle al mundo el estatus ambiental ligado a la biodiversidad que tienen estos sistemas. Algunas reflexiones para ir cerrando. Sostenibilidad de la sostenibilidad de la producción ganadera tiene, y sostenibilidad entendida como que se mantengan los tres pilares fundamentales de la sostenibilidad, es decir, la parte económico-productiva, la parte social y la parte ambiental. Si ninguno de esos tres falla, no es sostenible. Se necesitan encontrar modelos que consideren la variabilidad económica y la conservación del capital, la viabilidad económica, perdón, y la conservación del capital natural y social en Uruguay. Proporcionar servicios ecosistémicos más allá de los de provisión, porque la carne y la lana son un servicio ecosistémico de provisión, pero tenemos otros que también salen de esos sistemas. Calidad de agua, secuestro de carbono, mantener el hábitat, los paisajes, etc. La conservación de la biodiversidad para nosotros los uruguayos depende en gran medida de esos sistemas. Nuestro sistema de áreas protegidas, como la mayoría de ustedes saben, es muy pequeño, y aún en ese sistema de áreas protegidas, la mayor parte del área son establecimientos de producción. Entonces, el correcto manejo de esto hace que sobreviva o no sobreviva nuestra diversidad. Los pastizales naturales, el campo natural, es el ecosistema base del sistema productivo. Y también es el ecosistema natural más importante que tenemos, y también el que nos brinda la mayor parte de los servicios ecosistémicos. Por lo tanto, acá se conjuntan varios puntos de interés, desde el sector como sector económico, pero también desde el resto de la sociedad como interesados en muchas otras cosas que salen de esos mismos ecosistemas. Y una alternativa como la que mencionaba, de la mejora de la productividad vía la intensificación ecológica, puede ser la clave para mantener sistemas viables desde el punto de vista económico y no deteriorar el resto de los componentes ambientales del sistema. Y bueno, esto es más o menos lo que tenía para contarles. Muchas gracias por su atención, y bueno, a partir de ahora quedamos abiertos a las preguntas o comentarios que quieran hacer. Estamos a las órdenes. Muy bien, Oscar. Bueno, primero felicitarte y agradecerte por la charla, a ti y a Vida Silvestre. La verdad que una charla que superó ampliamente las expectativas que teníamos. Superamos los 90 participantes, que bueno, es un récord para nosotros desde que empezamos con estas charlas vía Zoom. Así que bueno, muchísimas gracias. Es un gusto, y bueno, una suerte que tanta gente se haya podido conectar, porque está bueno poder compartir estas cosas, y más allá de que puede ser que haya gente que ya me haya escuchado en alguna oportunidad hablar de esto, espero que también haya alguno que haya sido la primera vez, y entonces no lo haya aburrido tanto. Muy bien. Bueno, ahora te voy a pasar algunas preguntas que fueron dejando en el chat. Te preguntaban cuando hablabas de hidromorfismos, si no son humedales, o cuál es la diferencia. Sí, no necesariamente.
Los humedales poseen un hidromorfismo permanente, digamos, en la mayor parte de los casos. Pero puede haber suelos que por la posición topográfica donde están, por el tipo de suelo, por la pendiente, etcétera, puedan tener hidromorfismos parciales, es decir, que durante una época, sobre todo en invierno, están medio saturados en agua, pero después pierden esa humedad. Por supuesto, en los humedales hay hidromorfismo, claramente, pero puede haber hidromorfismos temporales o parciales en otros sitios. Bien. Otra que refiere a cuando nos presentaste la gráfica sobre el estudio de aquellos establecimientos que incrementaron la altura de la pastura, que aclarara los beneficios que tiene para el productor. Bueno, ahí el beneficio para el productor más claro es que la producción de biomasa o forraje, como lo quieran llamar, aumentó en un 70 y pico %. Es decir, que ahí fue todo un trabajo de coinnovación, trabajando con los productores, para que cambiaran su percepción del sistema y del pasto. El que pasa, que es un tema cultural bastante asociado a muchos de los productores tradicionales, es que consideran que su éxito está en comerse todo lo que el campo produce, o sea, hasta el último pastito. Y en realidad su negocio es producir más carne, y hay un clic que tienen que hacer, que costó, pero al final lo lograron, y es no pensar que cuando tienen mucha producción y no pueden comerse todo, eso es pérdida. Sino que lo importante es que la resultante al final del ciclo sea mayor productividad. Lo que sucede en esos sistemas que trabajan con más cantidad de pasto es que en algún momento del año se produce más de lo que se puede comer. Eso no es un problema, porque o se puede consumir eso en épocas donde, por ejemplo, en el invierno, donde hay muchísima menos productividad, o sea, la productividad es casi cero, o simplemente, si no se llega a consumir todo, es carbono que se estoquea, es aumento de la fertilidad natural, es aumento de la permeabilidad y de la capacidad de retención de agua del suelo. Entonces, no hay pérdidas ahí. Y ese es el gran beneficio de los productores. Bien. Noelia Zambra te pregunta lo siguiente, dice que ella trabaja en predación y quería preguntar si hay estudios que cuantifiquen cómo influye el manejo, los pastizales o el cambio en ambiente, por ejemplo la forestación, en las poblaciones de rapaces, como el carancho. No conozco ninguno. Tengo, por supuesto, algunas hipótesis basadas en observaciones, pero no estudios. El tema del carancho en particular, que debe ser una de las rapaces más comunes en Uruguay, si ustedes hablan con muchos productores, le van a decir que la cantidad de caranchos aumentó en los últimos tiempos. Puede ser cierto, eso no lo sabemos porque no había censos poblacionales antes y tampoco los hay ahora, pero puede ser cierto, y si es cierto, para mí ahí jugó un rol importante la disminución del stock ovino. ¿Pero por qué jugó un rol importante? Porque mientras hubo tanta cantidad de ovinos, y sobre todo décadas atrás, era muy común el envenenamiento de carniza, envenenamiento de carne para matar depredadores, y ahí morían muchísimo los carroñeros como el carancho. Entonces, al dejar un poco esa práctica, entre otras cosas, porque está prohibida, pero igual se hacía, y la reducción de la cantidad de ovinos, puede haberse visto beneficiado, en ese caso el carancho, y aumentar la población. Eso también puede darse. Pero la otra cosa que hay que pensar es que perdió área, porque en mayor medida, aunque algunos consideren que la forestación favorece a esos animales, puede que
los montes de abrigo de eucaliptus sean muy utilizados por los caranchos como refugios, pero ya la forestación es más grande, no. Y la otra cosa es que en esos lugares no encuentran alimento. Entonces, es área de alimentación que pierden. Y entonces la otra cosa que puede haber pasado es que se concentren más en las zonas ganaderas que aún quedan, y por eso la percepción de que han aumentado las poblaciones. Las dos cosas pueden haber pasado, pero no hay estudios que yo conozca de eso. Muy bien. Marta te pregunta, ¿qué pasa con el jabalí? Bueno, el jabalí es una especie exótica que se introdujo en Uruguay hace unas cuantas décadas y que hoy está presente en todo el país. Y ese es una especie que omnívora, o sea, come lo que sea. Seguramente, bueno, hay evidencias que está predando sobre corderos y a veces potencialmente sobre ovinos adultos. Y si no hay ningún estudio al respecto, pero estoy seguro que está predando sobre la fauna nuestra, porque se debe comer crías de carpinchos, de otras especies las que agarre, huevos de nidos de pájaros, etc. Genera enormes disturbios porque osan y hacen osadas, que a veces son hectáreas de osadas de jabalí. Entonces, es una especie que genera problemas del punto de vista productivo por la predación, bueno, ni que hablar con la agricultura, pero también genera problemas ambientales por su impacto sobre el ambiente y probablemente sobre la predación sobre especies de fauna nativa. Bien. Diego Cáceres, bueno, te dice que excelente charla y te agradece, y te consulta si hay algún proyecto actualmente en ejecución para la conservación del dragón. Para la conservación del dragón particularmente que yo conozca, no. En Uruguay, de toda el área de distribución de lo que nosotros llamamos dragón o tordo amarillo en Argentina, el este de Uruguay es el que conserva las poblaciones mejores de la especie, seguro, así sin lugar a dudas, asociadas mayoritariamente a producción ganadera en la zona en Rocha, en Cerro Largo sobre todo, 33, pero no conozco ningún proyecto dedicado a la especie. De hecho, el único proyecto dedicado a una especie particular de ave para conservación que yo conozco y que estoy involucrado directamente es sobre el cardenal amarillo. De otros no conozco. A lo mejor lo hay, pero no, yo no tengo el gusto. Bien, Pelayo te pregunta, si dice que piensas que la forestación en un 8 o 9% del área ganadera ha perjudicado o ayudado a la fauna en general. ¿Sabes qué? Es reciente, empezamos a hacer algunas cosas, alguna medición con respecto a la influencia que tienen un tipo de forestación que se está popularizando ahora en los establecimientos ganaderos que le llaman fomentos, o sea, es un acuerdo entre empresas forestales y establecimientos ganaderos donde se forestan áreas medianas, digamos, no son tan pequeñas como un monte de abrigo, pero son más chicas que las áreas que normalmente de las empresas forestales. Y ahí lo que hemos visto, yo he hecho registros de las aves que usan esos espacios, y hay un grupo muy chico de especies bastante comunes que son muy favorecidas, sobre todo en aquellas áreas donde la escasez de árboles es muy grande, en basalto, por ejemplo. Ven, por ejemplo, en esta foto que está ahora, de la portada de la presentación, ahí hay son bosques de abrigo, o sea, montes de eucalipto que se plantan para abrigo del ganado, sombra, etc. Y esos espacios, esas islas de árboles, las aprovechan muchas especies que se alimentan en el campo, pero necesitan refugio o soporte en árboles. No todas, porque hay muchas que no se adaptan al eucaliptus y solo utilizan, si esas islas fueran de árboles nativos, habría muchísimas más especies.
De hecho las hay, eso lo hemos registrado. Pero sí hay algunas que son favorecidas, que las utilizan, y ahí puedo dar ejemplos claros como el venteveo, el hornero, las utilizan claramente, los músicos las utilizan como refugio, incluso el cardenal copete rojo, que en zonas donde no hay árboles utilizan esos espacios y algunos carpinteros. Otra especie que se favorece con eso es el picaflor bronceado, que es un picaflor que no migra, que está todo el año, y como el eucaliptus florece en invierno, o algunas especies de eucaliptus florecen en invierno, ellos lo aprovechan. También, por supuesto, hay un montón de especies perjudicadas, que son todas las que son estrictas de pastizal, porque ahí donde se plantaron esos árboles, ahí no habitan más esas especies. Pero mientras se mantengan en superficies pequeñas, digamos, no alteran poblacionalmente a esas especies que tienen otros espacios para habitar. Bien, Fernando Braz te consulta si en un sistema con muchos potreros y descanso hay recomendaciones para cuando se abre para la entrada del ganado. Y no que yo pueda dar. Con los sistemas de más tipo rotativos, así, yo personalmente he trabajado mucho menos. Tengo alguna hipótesis con respecto al funcionamiento de esos sistemas de pastoreo rotativo, sobre todo aquellos que trabajan tipo los Boisén, que trabajan con potreros muy chicos, que habría una homogeneización de la estructura, y que eso es bastante perjudicial para muchas especies. Pero no he tenido la oportunidad de trabajar directamente, y supongo que una de las cosas a tener en cuenta cuando uno cierra un potrero y luego habilita con el pastoreo es la época del año, ¿no? Porque en épocas de nidificación, eh, donde muchas especies aprovechen ese cierre temporal que se produjo y que produjo un aumento de la altura del pasto, si se habilita el pastoreo con cargas muy, muy altas, seguramente por pisoteo van a perderse un montón de nidos. Pero eso es una cosa que lo hipotetizo porque nunca pude trabajar en ese tipo de sistema. Bien, Dani y Esteban te preguntan ¿qué opinas de los diseños silvopastoriles de baja densidad? Ahí es interesante, tampoco he podido trabajar en ellos y hacer registros ahí. Supongo que conociendo la ecología de algunas especies, sobre todo la de las aves, hay especies que van a ser claramente favorecidas, probablemente las mismas que mencionaba yo con los bosques de abrigo o los fomentos forestales. Em, Algunas especies de las que son típicamente que se alimentan en pasto y viven en árboles tipo el dorado, los músicos, cardenales, son granívoros y que se refugian en árboles, seguramente lo exploten bastante bien ese sistema, y otras especies tengan problemas. No porque desaparezca el pastizal, porque en esos sistemas se supone que están pensados para que el campo natural persista. Pero el problema surge porque hay aves especialistas de pastizal que tienen problemas con los predadores. Cuando vos tenés esos árboles así grandes, le estás dando percha a algunos predadores que seguramente van a tener la posibilidad de depredar más fácil ahí que en campo abierto. Entonces hay que ver cómo se comportan poblacionalmente esas especies que tengan esa susceptibilidad, y hay otras que directamente por estar cerca de los árboles ya ni siquiera van a ir. Varios chorlos, por ejemplo, los capuchinos, aunque haya pastizal alto adecuado, si los árboles están muy cerca tampoco se acercan. Entonces hay especies que ya directamente esos árboles, y más de la altura que llegan a ser, los van a excluir. Muy bien. Bueno, no teniendo más preguntas en el chat, les voy a invitar a que active su micrófono. Quien quiera hacer una pregunta de forma oral o quiera hacer algún comentario, quedan invitados.
si alguien se anima, ya lo pueden hacer. Están muy tímidos. Sí. Yo lo felicito a Oscar porque capaz en alguna vez nos habremos visto. Yo soy docente jubilado de Facultad de Veterinaria en la EMAC y capaz que en algunas jornadas de agronomía nos habremos encontrado. La verdad que la charla es imperdible, la vi 2 veces, como comenté en el chat, y siempre se aprende algo nuevo, Oscar. No sabía que te gustaban todas estas cosas de la naturaleza y realmente es muy interesante. Bueno, tocayo, muchas gracias. Es bueno tener un reincidente y que vuelve. Sí, realmente me gusta mucho y además el haber tenido, sobre todo en los últimos años, la oportunidad de combinar algo que me gusta con el trabajo, lo hace bueno porque uno empieza a generar información y no solo basarse, digamos, en lo que imagina, sino que empezamos a tener registros, números y cosas que hacen bien. Y además, la otra contracara de eso del trabajo es que como trabajo con sistemas ganaderos de verdad, conocer un montón de productores por todo el país y que piensan, actúan y manejan distinto, pero también tienen sistemas distintos y está interesante. Muchas gracias, Oscar. No sé si me oís. Te quería agradecer la invitación y muy buena la charla. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Es la primera vez que uno de los productores. Muchas gracias, Oscar. La primera vez que participo y si hay una segunda vez, lo más probable es que me adhiera. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Oscar, ¿cómo andás? Acá Adrián. A ver si alguien le corta el micrófono a Stashi, por favor. Yo voy a ser reiterativo, ya te lo he dicho 500 veces, ese poder que tenés como el conocimiento que tenés y el poder y la claridad que tenés para transmitir es increíble. Y como dijeron ahí, no te pasaron los comentarios, pero esta charla fue la que batió el récord, casi 100 personas, casi hiciste colapsar la sala, casi 100 personas tuviste en la sala y que se aguantaron hasta el final, así que eso es otro buen indicador. Bueno, muchas gracias, Adrián. Bien. Muy bien. Esperamos si alguien más quiere hacer algún comentario. Oscar, Allí, vas a tener, Oscar, que estudiar qué pasa con estas cosas en los sistemas de pastoreo racional, porque de acá en más van a crecer mucho. Sí, eso, Esteban, está interesante. Yo siempre lo he dicho y siempre me topo con el mismo argumento en que no he tenido la oportunidad de trabajar con eso. Esperemos que sí, y que varias de las cosas que hoy digo, esto podría ser, tener posibilidad de monitorearlo y de decirlo con mucho más propiedad. Ojalá se dé la oportunidad y bueno, sobre todo sé que están creciendo bastante y hay poco datos, no solo en estos temas, hay pocos datos en otras cantidad de temas que estaría bueno conocer qué pasa. Bien. Bueno, y gracias, Oscar, porque estuvo muy buena la charla. Bueno, muchas gracias. Bien, te están dejando, no sé si tú lo podés ver, Oscar, en el chat, una infinidad de saludos y invitaciones para visitar distintos lugares también. Tengo, ahora que dejé de compartir, veo un montón de cosas que no veía. Ahí va. Bueno, igual muchas gracias. lo conservamos a esto y si querés te lo enviamos para que lo veas. Gracias, y ahora empiezo a ver, ahora que dejé de compartir, empiezo a ver caras conocidas y nombres conocidos que no estaba viendo a nadie de los que estaban conectados. Y bueno, no sé si alguno tiene alguna otra pregunta, comentario, seguimos estando a las órdenes, no hay drama. Hasta ¿Pudieras dejar tu mail o tu contacto, Oscar, para poder, en todo caso, contactarte por alguna eventualidad? Sí, después igual que le pido a que se los hagan llegar, pero es fácil porque es o
de Oscar y Blumeto como el apellido, @inia.org.uy. Perfecto. Ese es mi correo de trabajo, y no hay un problema, y si no, tanto con Aves Uruguay como con Vida Silvestre pueden conseguir, es fácil de encontrar. Muchas gracias. No, a las órdenes. Oye, Y una bueno, consultita. otra cosa es que sí. Sí, adelante. ¿Cómo te va, Oscar? Ese aumento de pasturas en ese ensayo que hicieron, ¿cómo lo lograron? Digamos, ¿bajaron la carga animal o fue con empotreramiento? Digamos, ¿cómo? Ahí va. Eso es una buena pregunta, porque no, justamente es algo que cuesta, es una combinación de factores, pero la carga animal total entre el inicio y el fin del proyecto, fueron 3 años, prácticamente no varió. En algún caso se redujo un poco, en otros casos se mantuvo, y hasta en un caso creo que llegó a aumentar. Lo que sí hubo que hacer es volver para atrás para tomar carrera. Al principio sí hubo que recortar la carga, y eso se hizo una selección de categorías y se fueron, digamos, sacando animales para aliviar el sistema. Se redujo la relación ovino-vacuno, es decir, la cantidad de ovinos sí se redujo, en los que había muchos se bajó, pero después fue una combinación de manejos de en qué momento hubo un aumento de empotreramiento, pero no fue muy sustantivo, de hecho, realmente fue poco significativo. Y hay una combinación de otras alternativas de manejos reproductivas y demás, y fue qué categorías poner, en qué lugar, en qué momento. Empezar a gestionar espacial y temporalmente el sistema con la mínima inversión posible, eso era una premisa. Entonces, no hubo aumento de pasturas sembradas, donde las había, se trató de mejorar el manejo, pero no aumentarla. Hubo un pequeño aumento de empotreramiento, pero bastante poco. Hubo una reducción de carga, pero mínima. Sí hubo una reducción de la relación ovino-vacuna. Y después, lo otro es estrategia, es mover fichas. ¿En qué momento pasan a un lado? ¿Qué categoría? ¿Por qué es más o menos sensible o más o menos demandante? Y después que empieza el círculo virtuoso, es decir, que uno empieza a aumentar el tamaño, la altura promedio del pasto, empieza a ser acumulativo, y ya es más fácil gestionarlo. Al principio, en algunos casos, hubo que reducir un poco la carga, pero solo al principio, por supuesto, estamos hablando de que la carga final era una carga bastante ajustada, o sea, andaba en el entorno de 0,7 a 0,8, una carga razonable, digamos, para ese tipo de campo, no era una carga alta. ¿Eso con qué fue? ¿Eso fue Iña? Eso fue Iña en Rocha, productores familiares de Rocha, criadores en ese caso. Bien. Eso Muy bien. todo, yo te lo estoy tirando de oído, pero está todo publicado, y qué cosas se hicieron, cómo, y eso hay una serie técnica, así que si la querés ver, está a disposición. Allí les dejamos en el chat el correo electrónico de Oscar, Bárbaro. para los que se querían contactar. Bien, no sé si tienen más preguntas. Si no, vamos cerrando. Y bueno, esta no va a ser la última vez que lo tengamos a Oscar acá, así que en otra ocasión podemos seguir conversando. Si no tienen ningún otro comentario, bueno, agradezco la invitación y la posibilidad de hablar de estos temas, y estamos a las órdenes. En el futuro veremos si podemos agregar nueva información en la medida que sigamos trabajando estos temas, o hablar de otros que tienen relación también con la producción y la conservación, y que, en mi opinión personal, nos jugamos mucho como país, tanto por el lado de la producción como por el lado de la conservación, y por eso lo considero tan importante. Bueno, muy bien. Bueno, te reiteramos el agradecimiento, Oscar, a ti y a Vida Silvestre.
Y bueno, los despedimos. Gracias a todos por estar acá y nos seguimos viendo en Buen fin de. instancias. Muy bien. Bueno, Que anden hasta bien. luego. Saludos. Chao, chao. Chao, gracias.